En la vasta y compleja Edad Media, una figura se alzó por encima de todas, moldeando no solo la fe, sino también la cultura, el arte y la vida cotidiana de millones de personas. Hablamos de Jesús, cuyo legado trascendió los evangelios para convertirse en el pilar fundamental sobre el que se construyó la Europa medieval. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo sus enseñanzas y su historia definieron una era entera. Durante la Edad Media, la figura de Jesús se consolidó como el centro indiscutible de la cristiandad. Sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, el perdón y la fe no eran meras palabras, sino la brújula moral que guiaba a la sociedad. Desde el rey más poderoso hasta el campesino más humilde, la vida de Jesús se presentaba como el modelo a seguir. Para los monjes en sus monasterios, imitar a Cristo, o imitatio Christi, era el camino hacia la salvación. Para los caballeros, la defensa de la fe en su nombre justificaba sus cruzadas, y para el pueblo, su mensaje de esperanza ofrecía consuelo en tiempos de dificultad, enfermedad y guerra, que eran muy frecuentes. Esta influencia no era abstracta, se vivía a diario. La moralidad, las leyes y las costumbres estaban profundamente arraigadas en los principios cristianos derivados de sus enseñanzas. La caridad hacia los pobres, la importancia de la comunidad y la promesa de una vida eterna daban sentido a un mundo a menudo caótico y brutal. Jesús no era solo una figura divina a la que rezar, era un maestro, un guía y un rey celestial cuya autoridad espiritual superaba a la de cualquier monarca terrenal. La Iglesia, como su representante en la tierra, ejercía un poder inmenso, y este poder se fundamentaba por completo en la figura de Jesús. La huella de Jesús en la Edad Media es visible, literalmente, en cada rincón de Europa. Si miras el arte de la época, su historia está en todas partes. Las majestuosas catedrales góticas, con sus altísimos techos que parecían tocar el cielo, fueron construidas como casas para Dios, y cada detalle estaba pensado para contar la historia de Jesús. Los vitrales, esas auténticas Biblias de cristal, iluminaban el interior con escenas de su vida, el nacimiento en Belén, sus milagros, la última cena, la crucifixión en el Gólgota y, por supuesto, la gloriosa resurrección. Estas imágenes no eran solo decorativas, eran herramientas de enseñanza para una población que, en su mayoría, no sabía leer. A través del arte, la gente aprendía y recordaba los episodios clave de la vida de Jesús, conectando emocionalmente con su sufrimiento y su triunfo. Lo mismo ocurría con las esculturas que adornaban las portadas de las iglesias, los retablos dorados en los altares y los manuscritos iluminados que los monjes copiaban con una paciencia infinita. Cada pincelada, cada golpe de cincel, era un acto de devoción. El arte medieval no se puede entender sin Jesús, porque Él era su tema central, su inspiración y su propósito último. Este legado artístico ha sobrevivido a los siglos y hoy nos permite asomarnos a la mentalidad y la fe de la gente de la Edad Media. El impacto de Jesús se extendió más allá de la moral y el arte, impregnando el ritmo mismo de la vida medieval. El calendario anual estaba organizado en torno a festividades que conmemoraban momentos clave de su vida. La Navidad, celebrando su nacimiento, y la Pascua, conmemorando su muerte y resurrección, eran los eventos más importantes del año. No eran solo fiestas religiosas, eran momentos de reunión comunitaria, de tregua en los conflictos y de tradiciones que se transmitían de generación en generación. Piensa en las procesiones de Semana Santa, las representaciones teatrales de la Pasión de Cristo o los mercados navideños. Todas estas costumbres tienen sus raíces en el deseo medieval de vivir y revivir la historia de Jesús. Los rituales como el bautismo, la comunión o la extremaunción marcaban las etapas de la vida de cada individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, conectándolo directamente con la comunidad cristiana y la promesa de salvación de Jesús. Incluso la forma de contar el tiempo, dividiendo la historia en antes y después de su nacimiento, demuestra su impacto central.
La vida cotidiana de un hombre o una mujer medieval estaba inextricablemente ligada a Jesús a través de la oración diaria, las campanas de la iglesia que marcaban las horas y la constante presencia de símbolos cristianos a su alrededor. La influencia de Jesús en la Edad Media fue tan profunda que dio forma a la identidad misma de Europa. El concepto de cristiandad surgió como una comunidad unificada por la fe en él, trascendiendo las fronteras de los reinos y los señoríos feudales. Esta identidad compartida fue un factor clave en la política de la época. Por ejemplo, las cruzadas fueron convocadas en nombre de Jesús para recuperar la Tierra Santa, movilizando a ejércitos de toda Europa bajo un mismo estandarte religioso. Aunque hoy las veamos con una perspectiva crítica, en su momento fueron una manifestación del poder unificador de la fe. La peregrinación a lugares sagrados como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela también fortaleció este sentido de pertenencia. Miles de personas de diferentes orígenes recorrían largas y peligrosas rutas, motivadas por el deseo de acercarse a los lugares relacionados con Jesús y sus apóstoles. Este movimiento constante de personas no solo era un acto de piedad, sino que también fomentó el intercambio cultural, económico y de ideas a lo largo y ancho del continente. Jesús se convirtió, así, en el catalizador de una primera forma de identidad europea, una identidad basada no en la etnia o la lengua, sino en una fe y una cultura compartidas que giraban en torno a su figura. Ahora bien, es crucial entender que esta devoción no siempre fue uniforme ni pacífica. La figura de Jesús también fue el centro de intensos debates teológicos que, en ocasiones, llevaron a divisiones y conflictos. Cuestiones como la naturaleza exacta de Cristo, si era divina, humana o ambas, generaron controversias que duraron siglos. Surgieron movimientos considerados heréticos por la Iglesia oficial, que ofrecían interpretaciones diferentes de sus enseñanzas. La respuesta de la Iglesia a estas desviaciones, a menudo, fue la creación de la Inquisición, una institución encargada de perseguir la herejía y mantener la ortodoxia doctrinal. Esto nos muestra la otra cara de la moneda. La importancia de Jesús era tal que controlar la interpretación de su mensaje era fundamental para mantener el poder. Además, la relación entre el poder espiritual de la Iglesia, que actuaba en su nombre, y el poder temporal de los reyes y emperadores, fue una fuente constante de tensión durante toda la Edad Media. La lucha por la supremacía entre el papado y el imperio, conocida como la querella de las investiduras, es un claro ejemplo de cómo la autoridad derivada de Jesús se convirtió en un campo de batalla político. Por lo tanto, su legado medieval es complejo, lleno de luz pero también de sombras, de devoción profunda pero también de luchas de poder en su nombre. Finalmente, al reflexionar sobre el impacto de Jesús en la Edad Media, nos damos cuenta de que su historia se convirtió en la gran historia. Fue el relato que dio sentido al universo, a la historia humana y a la vida individual. Para la mente medieval, el mundo fue creado por Dios, corrompido por el pecado original, pero redimido por el sacrificio de Jesús. Este marco narrativo lo explicaba todo: el sufrimiento, la alegría, la muerte y la esperanza de una vida más allá. Las crónicas históricas de la época a menudo comenzaban con la creación y seguían la línea hasta Jesús, situando sus propios tiempos como parte de este plan divino. Esta cosmovisión, con Jesús en el centro, no solo ofreció consuelo y propósito, sino que también impulsó grandes logros culturales, desde la filosofía escolástica de Tomás de Aquino, que buscaba reconciliar la fe con la razón, hasta las épicas literarias que entrelazaban las hazañas de los héroes con la moral cristiana. Comprender el papel de Jesús en la Edad Media no es solo entender un capítulo de la historia de la religión, es tener la clave para descifrar el corazón y la mente de una era que, a pesar de su distancia en el tiempo, sentó las bases del mundo occidental moderno. Su legado, visible en el arte, la arquitectura, la filosofía y las tradiciones, sigue resonando hasta nuestros días, y así, desde las vidrieras de una catedral hasta el corazón de un campesino, la figura de Jesús fue la luz que iluminó la larga noche de la Edad Media. Su influencia fue total, redefiniendo la espiritualidad, la cultura y la propia estructura de la sociedad europea.
Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando las grandes historias que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.